Familia, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es ¿Cómo relacionarnos con Dios? Amado Padre, Dios bendito, te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos en familia, delante de tu presencia, buscando, Padre Santo, crecer en el conocimiento que tenemos de ti a través de tu palabra. Declaramos, Señor, que nuestro corazón está dispuesto y nuestra mente está alerta para recibir tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu trayendo revelación para nosotros, para que podamos a través de tu palabra comprender tu voluntad y entender cuál es nuestra identidad, nuestra posición y tu propósito para nuestra vida. Te damos gracias y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, el título, ¿Cómo relacionarnos con Dios? Bueno, entonces vamos a empezar esta enseñanza en Génesis 1.26. Génesis 1.26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Amén, gloria a Dios. Entonces comenzamos con la creación del hombre. Dios creó al hombre para tener comunión con él. Ese fue el propósito de la creación del hombre. Fue su creación especial. Nosotros podemos ver aquí en Génesis cómo Él lo creó de una manera especial. Dice que lo creó a su imagen y semejanza. La Reina Valera dice, hagamos al hombre, este versículo que acabamos de leer, el versículo 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces el Señor Dios hizo al hombre de una manera especial, lo hizo a su imagen y semejanza, y su plan siempre fue que llegara a ser de su familia. Él lo creó acá a la imagen y semejanza, no se refiere a la imagen de carne y hueso como somos nosotros, sino se refiere a su interior, a nuestro interior, al interior del hombre, nuestro hombre interior, es a imagen y semejanza de Dios. Él nos creó con voluntad, ¿sí? Nos creó con raciocinio, para poder comprender y entender, con voluntad para tomar decisiones, y nos creó con esa capacidad de socializarnos, nos entregó emociones para poder relacionarnos, para poder socializarnos. Esas son la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Esa voluntad, esa capacidad de tomar decisiones, esa capacidad de racionar, de entender, de comprender, y esa capacidad para podernos amar unos a otros, podernos relacionar unos con otros. Ahora dice, debemos comprender que el plan de Dios siempre fue que el hombre llegara a ser parte de su familia. Dios no quería que solamente fuera una creación, sino que fueran miembros de su familia, nosotros los hombres. Miremos lo que dice Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dios hizo al hombre para que, y no solamente lo hizo a su imagen y semejanza, sino que lo hizo con el propósito de que llegaran a ser parte de su familia. Entonces, cuando el hombre cayó, cuando Adán pecó, no lo tomó por sorpresa, hacía parte de su propósito. Dios sabía y estaba trazando el camino para que nosotros los hombres pudiéramos llegar a ser parte de su familia, ser hijos de Dios, hijos adoptivos, para que Jesucristo su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ahora, ¿qué pasó? Adán pecó y la causa del pecado fue porque no le creyó a Dios y lo desobedeció. Entonces vemos que por esta causa Adán fue expulsado de la presencia de Dios. El hombre perdió la comunión con Dios. El título de la enseñanza es ¿Cómo relacionarnos con Dios? Entonces, ¿por qué debemos relacionarnos con Dios? Porque el hombre natural no tiene una relación con Dios. El hombre natural no tiene comunión con Dios. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos cómo se restablece esa comunión con Dios. ¿Cuál fue la causa, el origen de que se haya perdido la comunión y cómo restablecer esa comunión con Dios? Y al final vamos a entender por qué es tan importante para nosotros. Ahora, dice acá que Adán pecó.
Él no creyó a Dios y lo desobedeció, y por esta razón fue expulsado de la presencia. Entonces se perdió la comunión con Dios. Y al perder el hombre la comunión con Dios, se sumergió en el pecado y deformó por completo la imagen de Dios. Ahorita, en la actualidad, aún esta imagen, la imagen de Dios, sigue distorsionada para muchos hombres. Es por eso importante que nosotros, los que ya hemos nacido de nuevo, que estamos en Cristo Jesús, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros y hemos restablecido la comunión con Dios, entendamos qué es lo que está sucediendo y cómo debemos obrar, cómo debemos trabajar para el Señor. Vamos a ir a Génesis 6, versículos 5 y 6. Génesis 6, 5 y 6. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. Amén. Pero ¿qué pasó? El hombre, la maldad del hombre se multiplicó. Y Dios, dice acá la palabra de Dios, que se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Ese arrepentimiento no es el arrepentimiento del hombre, no es el arrepentimiento de nosotros los seres humanos, que de pronto hacemos algo y no nos salió bien, entonces nos arrepentimos de haberlo hecho. No, acá se refiere a otro tipo de arrepentimiento. Y es el precio que él tenía, que sabía que tocaba pagar, ¿sí? Él le dolía ver cómo todos estos hombres estaban siendo desperdiciados porque ellos mismos se estaban dañando en su pecado. Entonces a él le dolía el proceso, a Dios le duele el proceso, le dolió el proceso y le sigue doliendo el proceso. ¿Sí? Ese es el arrepentimiento que el Señor sentía. Dice, ante tanta maldad, Dios purificó la tierra con las aguas del diluvio. Entonces cuando se presentó toda esta maldad, Dios lo que hizo fue purificar la tierra y preservando la vida de un hombre que le creyó y le obedeció. Entonces vemos como un hombre que no le creyó y que lo desobedeció, que fue Adán, hizo que la comunión con Dios se perdiera al entrar el pecado al mundo. Vemos cómo Dios utiliza a un hombre, que es Noé, que le creyó, que sí le creyó y que sí le obedeció para purificar a la humanidad, para purificar el mundo. Y la purificó a través de las aguas del diluvio. Y los únicos que quedaron fue Noé, el del arca de Noé, por si alguien no lo tiene claro, no es el mismo del arca, el que construyó este arca, que lo preservó a él, a la familia y a los animales de este diluvio universal. Ahora, después de que, como igual la comunión seguía rota con Dios, ¿sí? La comunión todavía no ha sido restablecida, el hombre había perdido la comunión directa con Dios. Al multiplicarse la humanidad, pues se volvió a multiplicar el pecado. Entonces Dios escogió a otro hombre, que igual que Noé también le creyó y le obedeció. Este hombre es Abraham y su descendencia, el pueblo de Israel, para labrar el camino hacia la redención del hombre. Dios desde un principio tenía en su mente, en su propósito, la redención del hombre. Acuérdese la razón por la cual Él creó al hombre, ¿sí? Para que fuéramos parte de su familia. Entonces esto no estaba saliendo de su propósito. Esto no se estaba escapando de su propósito. El Señor sabía cómo debía proceder. Entonces escogió a un hombre que fue Abraham para que a través de él y de su familia, de su descendencia, se pudiese establecer el camino para la redención del hombre. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces aquí empezamos a ver cómo es que el hombre puede llegar nuevamente a tener comunión con Dios, y es a través de creerle. La causa de que la comunión se haya roto fue porque el hombre no le creyó y le desobedeció, y la manera de restablecer esa comunión es a través de creerle y obedecerle. Cuando le creemos a Dios y lo obedecemos, damos la condición adecuada para poder restablecer, para poder entablar nuevamente esa comunión con Dios. Al tratar con el pueblo de Israel, Dios les mostró su amor. Acuérdense que la imagen de Dios estaba distorsionada. El hombre había perdido por completo, había deformado la imagen de Dios. Entonces, al tratar con el pueblo de Israel, Dios le mostró algunas características, algunas formas de su carácter,
como su amor, como su fidelidad, su paciencia, su misericordia, su justicia, su poder. Todo esto a pesar de la constante rebeldía e infidelidad del pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento podemos leer cómo de manera repetitiva el pueblo de Israel pecaba contra Dios porque se rebelaba, adoraba a otros ídolos, se iba tras el pecado, tras sus propias pasiones, sus deseos, y se alejaba de Dios, y una y otra vez Dios perdonando, una y otra vez Dios restableciendo al pueblo de Israel. Vamos a ir a Deuteronomio 7 y vamos a leer los versículos 7 al 8. Dice la palabra: El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Amén. Entonces aquí vemos cuál es la motivación de Dios para perseverar en restablecer la comunión con cada uno de nosotros, ¿no? Y es por el amor, porque Él nos ama y Él es fiel a su propósito. Él nos ama y es fiel a su propósito, y por eso Él persevera en restablecer la comunión pese a la infidelidad de muchos, pese al pecado en muchos. La palabra de Dios dice que aún siendo pecadores Él nos amó, Él nos ama. Él nos ama porque Él nos creó con un propósito, y es que hiciéramos parte de su familia. Y es un amor soberano y es un amor incomprensible. ¿Cómo Dios puede perdonar tantos pecados? Porque nos ama y es fiel a su propósito. Ahora, durante este tiempo Dios se comunicó a través de hombres piadosos que creían y obedecían. Vimos a Noé, vimos a Moisés, y ahora una serie de hombres que le llamaron profetas, que eran los encargados de dar a conocer a los hombres la voluntad de Dios. Así fue como Dios se dio a conocer al mundo y dio a conocer su voluntad al pueblo de Israel a través de estos profetas. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente decía impulsados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que es a través del Espíritu Santo que Dios se comunica con los hombres, a través de su Santo Espíritu. O sea, el canal es el Espíritu Santo. El canal para la comunión con Dios, para tener una comunión con Dios, es el Espíritu Santo. Y hasta acá podemos ver claramente que para que el hombre pueda llegar a tener una comunión con Dios, para que pueda volver a restablecer esa comunión con Dios, es necesario creerle y obedecerle. Vemos que es indispensable creer y obedecer. Así lo hizo con todos estos hombres santos con los que él trabajó, hombres justos, hombres que creían en Dios, hombres piadosos, que creían y obedecían a Dios. Entonces, esta es una condición importante, creerle a Dios. Y por supuesto, el canal es el Espíritu Santo. Lo bueno es que Dios prometió que este canal estaría disponible para todos, era parte de su plan. Antiguamente el Espíritu Santo estaba en algunos pocos hombres piadosos, o sea, no estaba asequible a todos los hombres. La palabra dice que porque cuanto todos pecaron. Entonces eran unos pocos hombres piadosos que le creían y obedecían a Dios, y a través de ellos Dios daba a conocer su voluntad. Y el hombre empezó, a través de estos hombres, empezó a conocer y entender y a comprender a Dios, a darse a volver a corregir la imagen de Dios que se había perdido. Ahora vamos a ir a Ezequiel 36, 25 y 27. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Amén. Entonces el plan de Dios continuaba su curso. Él quería restablecer la comunión con todos los hombres, porque Él quiere que muchos seamos hermanos de Cristo, de su Hijo, de su Hijo amado.
para que nosotros también seamos hijos de Dios. Ese era su propósito, y entonces Él empieza aquí a organizar las cosas para que ese plan se lleve a cabo. Y Él promete que su Santo Espíritu, que es el canal para poder restablecer esa comunión, iba a ser derramado en todos los hombres, que iba a ser puesto en el corazón de todos los hombres. Cuando habla del corazón se refiere al interior, al hombre interior, en el espíritu de todos los hombres. Y la manera como Dios llevó a cabo ese propósito, esa promesa de limpiarnos y de hacer accesible su Santo Espíritu para toda la humanidad, es por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Vamos a ir a Tito capítulo 3 y vamos a leer los versículos 4 al 7. Pero cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, se manifestaron, Él nos salvó. Y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que le mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados. Y no solo eso, sino que además nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo, que vertió abundantemente en nosotros. Gracias a la obra de Jesucristo, nuestro Salvador, lo hizo a fin de poder declararnos justos ante Dios, porque su gracia, y para que fuéramos herederos de la vida eterna, la cual con ansias esperamos alcanzar. Amén. Entonces, ya que el pecado nos mantenía separados de Dios, era la causa del pecado, nos había separado de Dios, Jesucristo vino a resolver el problema del pecado. Él vino a tratar con el pecado. Jesucristo es el único camino y la verdad y la vida. Su obra redentora, Él pagó con su sangre el precio de nuestra salvación. Fue por esa obra de entrega total que Él hizo que nosotros podemos restablecer nuevamente la comunión con el Padre a través del Hijo Jesucristo. Dice que nos salvó no por obras de justicia, o sea, no había nada que nosotros pudiéramos hacer para merecer la salvación. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para lograr restablecer la comunión con Dios. El hombre era imposibilitado, incapacitado por su condición pecadora. No podía restablecer la comunión con Dios. Entonces Dios mismo, en la persona de Jesucristo, Dios Hijo, ayer aprendimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo vino al mundo hecho hombre, 100% Dios, para entregar su vida por nosotros. Y aquí lo llama el lavamiento de la regeneración. Él nos lavó y nos regeneró, nos hizo una nueva criatura. Él puso su Santo Espíritu en nosotros. Él cumplió su promesa de poner de quitar estos corazones, de poner su Espíritu en nosotros. Entonces, ahora que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros ahora hemos restablecido esa comunión con Dios. Antes nosotros éramos muertos en nuestros pecados, ahora nosotros tenemos vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, el canal para la comunión con Dios es el Espíritu Santo, y ese canal ya está en nosotros cuando creemos en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesucristo resolvió este problema. Corrigió el error, corrigió ese puente roto, lo reparó, reconstruyó ese puente roto para que nosotros los hombres, ¿sí?, a través nuevamente de la fe, porque la única manera es a través de la fe en el Hijo de Dios, a través de creerle a Dios y de obedecerle, nosotros podemos acceder nuevamente a la comunión con el Padre. Vamos a terminar con 2 Corintios 5, versículos 18 a 19. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Amén. Entonces nosotros, que ya hemos sido favorecidos con la gracia de Dios, a través del Evangelio, nosotros creímos, porque el Evangelio llega con poder. El Espíritu Santo obra en el mundo para convencernos de pecado, y nosotros creímos en Cristo Jesús como nuestro Señor. Nosotros fuimos reconciliados y ahora tenemos la misión de divulgar esta reconciliación de Dios. Nosotros somos un medio que Dios quiere utilizar, pero nosotros debemos disponer nuestros corazones para ser usados por Dios, para que a través nuestro muchas otras personas puedan llegar al propósito de Dios, que es que sean parte de su familia.
La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Dios quiere que todos hagan parte de su familia. Dios quiere que toda la humanidad sea su familia, sean sus hijos. Y nosotros, como hijos amados, que ya hemos sido beneficiados por esta obra redentora, por su gracia, pues nosotros tenemos la misión encomendada de parte de Dios de llevar este servicio de reconciliación a las demás personas. Nosotros tenemos que seguir predicando el nombre de Cristo para que muchos más puedan llegar a restablecer la comunión con Dios. Entonces, por eso es tan importante que nosotros comprendamos cómo fue que el hombre perdió la comunión con Dios. ¿Cuál fue esa causa? Que fue el pecado. Y cómo Dios, a través de la historia del hombre, llevó a cabo su plan de reconciliación, el cual se consagró a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, entregándose por nosotros los hombres. Y ahora nosotros que hemos creído y que hemos accedido a Cristo, que hemos accedido a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la misión de llevar esta buena nueva de reconciliación a toda la humanidad. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos, Señor, cuál fue el motivo que nos mantuvo separados de ti, por mostrarnos cuál fue el camino que tú estableciste para reconciliarnos contigo, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, y bendecimos a todas las personas que nos predicaron las buenas noticias, Señor, a través de las cuales nosotros pudimos creer y acceder a tu gracia, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias por sus vidas, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te pedimos, Señor, que nos des de nuevo fortaleza para que nosotros podamos cumplir ese propósito que has dispuesto para cada uno de nosotros y que podamos servirte en tu obra redentora, en esa obra de reconciliación. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.